Bueno, señoras y señores, buenas tardes a todos y a todas. Espero que anden bien. Veo que somos 32. No hubo un Hola, éxito. buenas tardes. ¿Cómo, María Inés? Buenas tardes. ¿Qué tal? Veo que no hubo un éxodo masivo. Yo digo, escaparon todos, huyeron todos despavoridos, espantados por la materia. Espérenme que voy a prender la luz. Pero no, siguen acá estoicos, firmes. Bueno, el martes estuvieron de nuevo con Mari. Yo tenía previsto que el martes estaba yo, me metí y estaban ya charlando con Mari. Así que bueno, seguimos nosotros los jueves por ahora. Este, tenemos data de los parciales. No sé si ustedes ya sabían. El parcial va a ser el día 24 de Sí. septiembre. ¿Sabían eso? Sí. Ah, o sea que yo me enteré tarde, qué mal. No me contaron nada. Bueno, así que nos queda un mes nada más y vamos a tratar de dar en ese mes los temas, las partes fundamentales de los temas. Ustedes saben que tienen que completar los temas de los temas de clase con la lectura y los textos, ¿no es cierto? Estábamos hablando de fuentes y hablábamos de la Constitución como fuente fundamental del derecho administrativo, que está arriba del todo, en la pirámide jerárquica. Y habíamos dicho que la Constitución nos da dos grupos de normas. La que organiza el poder, es decir, la que dice hasta dónde puede avanzar el poder, y la que organiza los derechos y garantías de los ciudadanos, es decir, hasta dónde avanza la potestad jurídica del ciudadano. Habíamos dicho, hablado de esas dos flechitas que confluían en un punto determinado de equilibrio, que debe generar un sistema de democracia social, ¿no es cierto?, que contemple la libertad de los ciudadanos, pero también una base de igualdad entre los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, por eso, la potestad del Estado de regular los derechos constitucionales para servir al propósito del bien común. La segunda parte de la Constitución es la que establece la relación del Estado con los particulares, o mejor dicho, la extensión del derecho de los particulares frente al Estado. Y ahí tenemos el artículo, muchos artículos, todos los de la primera parte. El artículo 14, que establece los derechos civiles y políticos del ciudadano, es decir, de qué se debe abstener la administración, qué no debe hacer la administración, y no debe violentar, por ejemplo, el derecho a entrar, permanecer y salir del país, a trabajar, a ejercer industria lícita, asociarse con fines útiles, a profesar el culto, la libertad ideológica. En esos aspectos el Estado no puede meterse. Es decir, sí, puede meterse regulando razonablemente. ¿Y de dónde surge esto? Del mismo 14, que nos dice conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, por lo tanto, todos los derechos no son absolutos, son relativos, y surge también del artículo 28 de la Constitución, que nos habla de la razonabilidad, es decir, los derechos deben ser regulados razonablemente. El artículo 16, que nos habla de la igualdad, otro principio y base de nuestro derecho administrativo, del derecho constitucional y también del derecho administrativo. La igualdad ante las cargas públicas, la igualdad en el acceso a los empleos, el acceso al empleo público sin otro requisito que la idoneidad. No es un chiste, esto es real, lo dice la Constitución, aunque no cuando veamos lo que pasa en la realidad parezca que es un chiste, ¿no es cierto? Parece que el único requisito que no se tiene en cuenta para ingresar a muchos cargos públicos es la idoneidad. No, es el requisito que debe tenerse en cuenta. Pasa al revés de lo que dice la Constitución a veces. El artículo 17, que nos habla de la propiedad, el concepto constitucional del derecho de propiedad, es decir, la prerrogativa del propietario frente al Estado, para que el Estado no avance sobre su derecho de propiedad, salvo lo que sea regular razonablemente el ejercicio de propiedad. Esto lo vamos a ver en una bolilla en la segunda parte.
el artículo 18, debido proceso o debido procedimiento administrativo. Las cárceles serán sanas y libres, y limpias, perdón, son especie de postulados o enunciados de la Constitución que marcan un plan de gobierno, un programa de gobierno. El 19, con dos principios del derecho administrativo. Por un lado, la legalidad, y por el otro lado, la intimidad. ¿Qué nos dice el artículo 19? Bueno, lo dividimos en dos, pero las dos partes son fuentes del derecho administrativo. El primero, el principio de legalidad. Ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Tiene que haber una ley para exigir determinada conducta positiva o negativa al ciudadano. Y la segunda parte, gloriosa parte de nuestra Constitución, la de las acciones privadas de los hombres, que no perjudiquen a terceros ni alteren el orden público. Están reservadas a Dios y exentas de la actividad o de la autoridad de los magistrados. Eso significa que en el ámbito de la vida íntima de la persona, el Estado no puede entrometerse en su condición social, en su orientación sexual, en su cuestión ideológica, en su religión, en su forma de vivir la vida, de educar a los hijos, de organizar su hogar. El Estado no puede entrometerse regulando eso. El artículo 20 para los extranjeros, el artículo 21, cuando habla de armarse en defensa de la patria, el artículo 28 que mencionamos recién, el artículo 33, que nos habla de los derechos no enunciados en la Constitución. La Constitución no niega otros derechos que no estén enunciados en ella, al contrario, contempla la teoría o la cláusula de los derechos implícitos, siempre que surjan de la forma republicana de gobierno y del principio de la soberanía popular. Así que bueno, eso en cuanto a la Constitución federal, en cuanto a la Constitución nacional. Tomamos también como fuente del derecho administrativo los tratados internacionales, que como ustedes muy bien saben, están divididos en dos: los que tienen la misma jerarquía de la Constitución y los que están debajo de esa jerarquía constitucional, pero por encima de las leyes. Los tratados con potencias extranjeras, dice la Constitución en el artículo 31. Y estos tratados internacionales pueden contemplar prerrogativas del ciudadano frente al poder, como el derecho a la jurisdicción, que no surge tan claro de la Constitución nacional, pero sí surge muy claro de los tratados internacionales. El derecho el derecho a réplica también está contemplado en los tratados internacionales y no está en nuestra Constitución. La libertad de prensa se complementa, se integra con el derecho a réplica. Distintos derechos que están profundizados en los tratados internacionales y extendidos en los tratados internacionales. Además de prerrogativas del ciudadano frente al poder, los tratados internacionales nos dan pautas de organización administrativa. Organizan cómo los estados proceden ante determinadas circunstancias o cuestiones administrativas. Organizan las conductas del Estado y unifican conductas del Estado frente a determinadas situaciones administrativas. Por ejemplo, el trato migratorio, cómo los distintos estados de un conglomerado como el Mercosur, la Unión Europea, o de dos estados que tienen reciprocidad, van a ver cuando vean con el doctor Abruza las cuestiones vinculadas a los tratados internacionales, que siempre procede el principio de reciprocidad o tratamiento recíproco de un estado hacia el otro, de un estado hacia los nacionales o naturales del otro estado. Es decir, si no hay reciprocidad, no hay acuerdo. Es decir, si yo voy a tratar bien a los del otro estado y el estado no va a tratar bien a los míos, no hay reciprocidad.
Bueno, la idea es que haya reciprocidad. Por lo tanto, esta forma de organización administrativa en materias como la migratoria, como la aduanera, es decir, el sistema de visas, de residencias temporarias o definitivas de los nacionales de un Estado en otro, el tratamiento de las importaciones y exportaciones. Bueno, esto surge de los tratados internacionales. Los compromisos de un Estado frente a otro. El Estado se compromete a dar un tratamiento preferencial en las licitaciones públicas a las empresas que vengan de otro Estado, o dar un tratamiento fiscal o impositivo a las empresas que provengan de otro Estado. Unificar reglas de conducta de órganos de diversos estados, como decíamos recién, o prestar servicios públicos entre diversos estados, y ahí aparece la Organización de la Aviación Civil Internacional, mediante la cual, gracias a ese tratado internacional, los estados pueden dedicarse a tener transporte aeronáutico. Si no fuera por los tratados internacionales, no saldrían aviones de la Argentina, ni llegarían aviones a la Argentina provenientes o hacia otros países, porque no habría reglas de conducta establecidas, no habría correo internacional, porque los estados no tendrían posibilidad de enviar sus productos o de recibir productos de otros países. Esos son todos tratados internacionales. Las chicas no tendrían la posibilidad de comprar sus vestidos, sus jeans o sus joyas a China por medio de los correos internacionales o de los sistemas internacionales de correo, porque no estarían regularizadas o reguladas estas cuestiones. Bueno, organizar servicios públicos, organizar los derechos entre nacionales de distintos estados, organizar prerrogativas del ciudadano argentino reconocidas internacionalmente. Esta es la función de los tratados internacionales, tengan o no jerarquía constitucional. Tenemos tres tipos de tratados, según la Constitución. Los tratados con jerarquía constitucional, que son los del artículo 75, inciso 22, que ustedes ya conocen, que no derogan la primera parte de la Constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías. Por eso hablaba del derecho de réplica. No deroga la libertad de prensa, la complementa, la integra. Se suman en estos tratados reglas de interpretación y aplicación por parte de los organismos creados por los tratados. Por ejemplo, el tratado del Pacto de San José de Costa Rica, Tratado de Derechos Económicos, Políticos y Sociales, que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, las pautas de interpretación que surgen de estos organismos creados por estos tratados. Es muy importante, ¿por qué? Porque tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos significa la posibilidad de condenar al Estado argentino en caso de violación de un derecho humano previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Esto es muy importante. Ejemplo, el derecho a ser oído públicamente con todas las garantías por un tribunal competente, independiente, imparcial, lo que nosotros llamamos derecho a la jurisdicción, que se presenta muy seguido en lo que son los tribunales administrativos. Ustedes saben que los tribunales administrativos, o función jurisdiccional de la administración, no termina ahí. Tiene una revisión judicial, por lo tanto, todo lo que resuelve la administración pública tiene sí o sí que tener revisión judicial. El derecho a la jurisdicción que surge de los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a un recurso efectivo, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Segundo, los otros tratados internacionales sin jerarquía constitucional, pero con jerarquía superior a la ley. Por ejemplo, el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados. La garantía que tienen las inversiones de los nacionales de un estado en otro,
que está creado, que fue firmado en 1966 y que creó el CIADI, que muchos de ustedes conocerán. Fue juez del CIADI, el ministro Rosati de la Corte, en su momento, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, que crea este sistema de condena a los estados que no respetan a las inversiones procedentes de otro estado extranjero o de nacionales de otro estado extranjero. Hay muchísimos tratados internacionales, ponemos este como ejemplo. Y en tercer lugar, otro tipo de tratados que tienen un tratamiento especial por parte de la Constitución Nacional, que son los tratados de integración, previstos en el artículo 75, inciso 24. Tienen jerarquía superior a las leyes, como el común de los tratados internacionales. El Estado argentino puede transferir potestades por medio, o competencias por medio de estos tratados, siempre que estén presentes las condiciones de reciprocidad de las que le hablaba antes, de igualdad, y que se respeten el orden democrático y los derechos humanos. La Argentina puede delegar en determinados organismos supranacionales como el ámbito del Mercosur, o un tribunal internacional, o cualquier otro esquema de organización supranacional. Yo creo que el que mejor funciona y el que mejor ejemplo da al mundo es la Unión Europea, que tiene un Parlamento Europeo, un Comisionado Europeo de Derechos Humanos, que tiene una Corte Europea de Derechos Humanos, que tiene un Banco Central Europeo, el Banco Europeo, que ha unificado las reglas de conducta en cuanto a moneda, en cuanto a metas inflacionarias o lo que sea. Este es el ámbito supranacional que mejor o más claramente, para mí entender, funciona. Pero estos son los ámbitos supranacionales que están organizados por tratados de integración regional, previstos en el 75, inciso 24. Todo el bloque normativo del Mercosur, y en especial las disposiciones dictadas por el Mercosur que los estados deben acatar. Estos son los tres tipos de tratados internacionales que tenemos. Después aparece, lo van a ver, lo menciona el doctor Balbín, lo que se llama el derecho débil, o soft law, que son resoluciones de ciertas instituciones internacionales que establecen principios y reglas, pero que no son obligatorias. Son exhortativos. No cuentan con disposiciones finales relativas a la ratificación o a la entrada en vigor. Por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, que emite recomendaciones o exhortaciones para los estados, que no marca una regla de conducta obligatoria, sino una sugerencia. Esto es lo que el doctor Balbín llama derecho débil, o soft law. Profe, una pregunta. Sí. Estas resoluciones dictadas por qué organismo, dijo? ¿Por qué tipo de organismos? Son organismos, instituciones internacionales más que nada. Bien. Como este Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, la CEPAL, este tipo de organizaciones, o Amnistía Internacional, Organización Internacional para las Migraciones, que establecen recomendaciones al Estado, pero que no están vinculadas al Estado a través de tratados internacionales. ¿Y quién tomaría la decisión de si se toma o no se toma Cada la Estado recomendación? toma la Cada recomendación. estado. Bien. La Amnistía Internacional, por ejemplo, emitió recomendaciones en el caso Formosa. Evidentemente, al Estado formoseño poco y nada interesaron, ¿no es cierto? O preocuparon. Pero bueno. O sea que no son tratados, sino más bien recomendaciones, o se les llaman tratados de todas maneras. No, no se toman como tratados. Son Recomendaciones. exhortaciones internacionales. Por eso lo llamamos derecho débil, no es derecho obligatorio. Vamos ahora a pasar a la ley, como fuente del derecho administrativo. La ley, nosotros sabemos todos qué es la ley. Es una norma general
abstracta y obligatoria. General quiere decir que está destinada a la integralidad de los habitantes de un Estado. A todos, no a nadie en particular, sino a todos en general. Abstracta quiere decir lo opuesto a concreto. Una norma concreta o una decisión concreta tiene plazo de cumplimiento, tiene un objetivo de cumplimiento real para que encuadre una situación determinada en ella. Un acto administrativo es individual y concreto. Está destinado a determinado ciudadano, el otorgamiento de una jubilación, y se agota con su cumplimiento. Se cumple, es concreto, es para cumplir efectivamente. Que la norma sea general y abstracta quiere decir que está destinada a la totalidad y que no sabemos cuándo se va a dar la aplicación de esa norma. Es decir, yo dicto el Código Penal o dicto el Código Civil, que es una norma general, también abstracta, y no sé cuántos contratos se van a firmar en base al Código Civil y Comercial, o cuántas personas van a cometer delito de abigeato. Cuando se cometa, caerá en la aplicación de sus normas, pero además el cumplimiento de una norma general y abstracta no hace que se agote como el acto administrativo, que es concreto, sino al contrario, que se fortalezca el sistema y que sea de aplicación hacia el futuro. Puede incluso que nunca se aplique una ley. Bueno, en la Argentina sabemos de muchas leyes que nunca se aplican, las leyes fantasmas que tuvimos, o que tenemos, ¿no es cierto? Y no logramos que se cumpla o se aplique la ley. Un país al margen de la ley, se decía Carlos Santiago Nino, cuando hablaba de la anomia ciudadana de los argentinos. Un país al margen de la ley. Si yo dicto en el partido de General Pueyrredón un reglamento de tránsito en ocasiones de nevadas, porque nevó una vez, póngale, nevó en el año 91, ustedes no habían nacido, beneméritos ustedes, que no habían nacido todavía, pero nevó en Mar del Plata una vez, pónganle que los concejales se movilizan la próxima vez que nieve y que digan, bueno, hay que sacar una ordenanza que establezca cómo la gente se comporta en la calle cuando nieva, como pasa en Bariloche, en Pehuen, en Cabiahue, en las localidades de nieve. Y nunca más nieva. Si fuera un acto administrativo, debiera haberse agotado en el momento, haberse cumplido. Siendo una ley abstracta, no sabemos si alguna vez se va a aplicar o no. Puede no aplicarse. ¿Y a quién está destinado? A todos los que estén en General Pueyrredón mientras nieve. Y obligatoria. Si nieva, es obligatoria la norma. Si no nieva, no se aplica. Y puede ser que esa norma, por no ser cumplida, después caiga en desuetudo. Hay una norma general, abstracta y obligatoria que se llama Reglamento de Tránsito en el Partido de General Pueyrredón. Ni hablemos del tránsito en general, que sabemos que el tránsito no tiene reglas, tiene las reglas del más fuerte, o del primero que llega. Lamentablemente, así tenemos la accidentología que tenemos, que es escandalosa a nivel mundial. Pero bueno, ese reglamento de tránsito, por ejemplo, regula los servicios públicos de tránsito como los taxis, y dice que los choferes deberán vestir camisa celeste y corbata azul. Yo les pago $100 y quedamos en este momento, si alguno me trae una foto con camisa celeste y corbata azul. No lo vayan a provocar la foto, no vayan a ver a algún amigo taxista y hacerlo vestir de corbata y camisa para sacarme $100. Pero si encuentran alguno, avísenme y yo me hago cargo del pago. Esa es una norma general, está destinada a todos los que sean taxistas, no es individual porque yo no sé quiénes son los taxistas hoy o quiénes serán mañana. Hoy sí sé quiénes son, pero mañana no sé, y la norma va a seguir vigente mañana. Es abstracta porque yo no sé cuántos taxistas habrá que tendrán que ponerse una corbata azul,
es obligatoria, aunque no se haga cumplir, y ya está en desuso. Ha sido derogada por la costumbre en contrario. Cuando veamos costumbre, vamos a ver la costumbre abrogativa o derogativa. Lo cierto es que esto es la ley. La ley no solo regula las materias reservadas expresamente por la Constitución en su ámbito de competencias, sino también otras materias en virtud de las facultades implícitas y residuales que el marco residual reconoce al Congreso. Es decir, no solo regula las materias que la Constitución dice que tienen que ser reguladas por ley, en el artículo 75, corresponde al Congreso regular esto, lo otro y lo otro, sino también otras materias que surgen de facultades implícitas que tiene el Congreso. Por lo tanto, no existe materia vedada al legislador, como sí lo existe al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene materias vedadas, aquellas que deben surgir de la ley. Ahora, el Poder Legislativo no tiene materias vedadas. Puede meterse aún en los asuntos del Poder Ejecutivo. Lo vamos a ver cuando veamos reglamentos autónomos. El Poder Ejecutivo no tiene una reserva de potestad administrativa propia, que no puede invadir el legislador, sino que el legislador puede invadir a través de leyes cuestiones propias del Poder Ejecutivo, como el régimen del personal estatal, por ejemplo. Esto lo vamos a volver a ver más adelante. Y la doctrina cataloga, clasifica a la ley en tres. La ley formal, la ley material y la ley formal material. La ley formal es aquella que tiene en cuenta el origen y el procedimiento, es decir, aquella que se llama ley. ¿De dónde surge esta ley? ¿Dónde está regulada? El Congreso. Surge del Congreso, sí, pero ¿dónde está regulada la ley formal? Código de forma, me dice Carolina, no. ¿A dónde acudo yo para saber qué es una ley? Al digesto. ¿A dónde? Al digesto. No, el digesto me señala cuáles son las leyes. Pero ¿cómo sé yo qué es una ley? ¿De dónde surge qué es una ley y de dónde sale una ley? ¿Cómo se hace una ley? ¿De dónde sale la ley? De la Constitución. La La Constitución. Constitución, exactamente. La Constitución me dice que es una ley formal, que es la categoría esta que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos en cuenta, para saber qué es una ley formal, el origen y el procedimiento. Y según la Constitución, el origen de la ley es el Congreso de la Nación, o el Poder Ejecutivo, que puede enviar proyectos de ley, pero que tienen que ingresar como proyectos al Congreso de la Nación. Y un procedimiento que es el que la Constitución en varios de sus artículos define. El ingreso al proyecto, quienes tienen iniciativa legislativa, el pueblo también tiene iniciativa legislativa, con la presentación de proyectos con determinado número de firmas, que pueden obligar al Congreso a tratar un proyecto determinado, no a aprobarlo, pero sí a tratarlo. Los bloques políticos, los legisladores, las comisiones del Congreso, cómo funcionan las comisiones legislativas, que son las que tratan los proyectos, el despacho de una comisión por mayoría, por minoría, cómo va de una comisión a la otra, cómo pasa al plenario de una de las cámaras, la aprobación, las mayorías, el quórum, cómo pasa a la otra cámara revisora, etcétera, etcétera, etcétera. Este es todo el procedimiento. El origen, Congreso de la Nación. Procedimiento, el que dice la Constitución que debe seguir el Congreso de la Nación para tomar una decisión que se va a llamar ley. Por eso la ley formal es aquella que tiene por nombre ley. ¿Cuál es una ley formal? La ley tal, la ley número tal, la ley de entidades financieras, la ley de medios audiovisuales, la ley Código Civil.
la ley de excarcelaciones, que son leyes que se llaman ley, porque surgen o porque se tiene en consideración el origen del procedimiento. Ahora bien, esa ley puede ser general y abstracta, como puede ser individual y concreta. Y a su vez puede haber normas generales, abstractas y obligatorias que no tengan la forma de ley. Eso es lo que nosotros denominamos ley material, que son los reglamentos del Poder Ejecutivo, que tienen un contenido general, abstracto y obligatorio. La reglamentación de una ley es abstracta y obligatoria. Un decreto de necesidad y urgencia no es una ley, pero es general, abstracto y obligatorio. Un reglamento delegado o decreto delegado no es ley, pero tiene alcance general, abstracto y obligatorio. Por lo tanto, nosotros llamamos ley material a toda norma de carácter general, abstracto y obligatorio, sea ley del Congreso o sea un acto reglamentario del Poder Ejecutivo. Eso es ley en sentido material. Por lo tanto, no tiene en cuenta el origen y el procedimiento, porque si vamos al origen y el procedimiento no sería ley, sino que tiene en cuenta el contenido de generalidad, de abstracción y de obligatoriedad. Y después vamos por último a la ley formal material, que es la que reúne ambos requisitos. Es una ley del Congreso que se llama ley y que tiene contenidos generales, abstractos y obligatorios. Una ley impositiva, una ley de reconocimiento de derechos, la ley de jubilaciones, las leyes previsionales, la ley de comunicaciones, las leyes de pesca, las leyes de servicios públicos, etcétera, 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 son leyes en sentido formal y en sentido material. ¿Queda claro hasta acá? Ejemplo de leyes administrativas, o sea, de leyes materiales y formales. La ley 3952 de demandas contra la nación, la ley 13.064 de obras públicas, la ley 13.653, régimen de empresas del Estado, la ley 19.549, ¿esa la conocen? ¿Cuál es la 19.549? El procedimiento administrativo. Exactamente, la que nos regula, la que regula nuestra materia. Cómo debe ser nuestra relación y nuestra vinculación con la administración pública. Y cómo debe actuar la administración pública frente a nosotros. La ley 20.705 que regula las sociedades de Estado. La ley 21.499, que es la Ley General de Expropiaciones. Estas son todas leyes formales materiales. Por lo tanto, esta es una primera clasificación. Ley formal, ley material y ley formal material. Otra segunda clasificación es la de ley común y ley federal. Por ejemplo, la Ley Federal de Pesca. O ley común, los códigos, Código Civil. ¿Qué significa común? Es una ley de la nación, dictada con carácter general, abstracto y obligatorio para todos los ciudadanos del país, pero que va a ser aplicada por las distintas jurisdicciones. El caso de los códigos. Nosotros tenemos el Código Civil, es una ley común, va a ser aplicada por las jurisdicciones provinciales. La legislación laboral, por ejemplo, es ley común. Y después tenemos la ley federal de pesca, la ley de universidades, la ley de telecomunicaciones o de servicios de comunicación audiovisual, que son leyes que rigen para todo el país y corresponden a la jurisdicción federal. Todo lo que ustedes como profesionales van a tener que ir a plantear y a pleitear
en la calle Independencia y Moreno, en los juzgados federales, y en la diagonal Pueyrredón y Moreno, Cámara Federal de Apelaciones. Todas las leyes de aplicación federal las van a tener que plantear ante esa justicia contencioso administrativa federal, que son los juzgados civiles, comerciales, laborales, contencioso administrativos federales, o los juzgados penales en materia penal federal. Una cuestión que se nos plantea es la de la zona de reserva legal. Zona de reserva legal se da cuando la Constitución nos dice que determinadas facultades corresponden al Congreso de la Nación. Por lo tanto, no son facultades concurrentes, ni con las provincias, ni con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque promover el bienestar, la ilustración, la cultura, el bienestar general, etcétera, etcétera, son premisas que tiene organizar los servicios, son premisas que tiene la Constitución reservadas tanto a facultades del Congreso como a facultades del Poder Ejecutivo. Ahora bien, hay facultades que son zona de reserva legal. Dictar los códigos, por ejemplo, corresponde al Congreso de la Nación. Nunca podría el Poder Ejecutivo dictar un código o reglamentar un código o dictar un reglamento de necesidad de urgencia vinculado a normas de derecho civil o normas de derecho penal o normas de derecho procesal o lo que fuere. Nunca podría legislar sobre impuestos el Poder Ejecutivo. Nunca podría establecer el régimen electoral o el sistema de partidos políticos. Son cuestiones que tiene asignado el Congreso de la Nación, y a veces con mayorías agravadas. Como por ejemplo, regular los reglamentos de necesidad de urgencia, que requieren mayorías agravadas. Ahora bien, esa zona de reserva legal puede ceder ante la presencia, por ejemplo, de los reglamentos de necesidad de urgencia, o ante las leyes de emergencia. La declaración de la emergencia pública, que es un instituto, como bien señala su nombre, de emergencia, absolutamente excepcional, aunque a veces lo excepcional se torna permanente, mediante el cual se le va a habilitar al Poder Ejecutivo realizar determinadas acciones o tomar determinadas decisiones que corresponden a la zona de reserva legal, que corresponden al Congreso. No todas las funciones del Congreso. Aún bajo emergencia hay algunas potestades que corresponden al Congreso sí o sí. Pero la emergencia le otorga herramientas al Poder Ejecutivo para que decida sin intervención del Congreso, o al gobernador sin intervención de la legislatura, o al intendente sin intervención del Consejo Deliberante, determinadas acciones o decisiones. Por ejemplo, nuestro país vive en emergencia permanente. Tenemos en emergencia del tipo que se les ocurra. Algunas muy justificadas, otras no tan justificadas, algunas respetadas, otras no respetadas, que se toman como un relax para las potestades, para ampliar las potestades que tiene el Poder Ejecutivo. Emergencias de tipo administrativa, que han regido por muchos años en Argentina, y que otorgan, por ejemplo, al jefe de gabinete de ministros facultades excepcionales en materia de decisiones con relación al presupuesto de gastos y cálculo de recursos del Estado, que le permiten modificar partidas sin pasar por el Congreso, o contratar sin licitaciones. Emergencias económicas que conocemos de todas las clases. Vivimos en emergencia económica porque en realidad somos desastrosos en materia económica. Vivimos en un estado inflacionario que no cumple sus metas, que no cumple sus objetivos y por lo tanto
La economía siempre está en crisis y siempre está en riesgo. Emergencias sociales, emergencias habitacionales, que le impide, por ejemplo, el Estado regular en materia de locaciones urbanas, emergencias o que congela los derechos de las partes en cuanto a establecer congelamiento de valores locativos o prórroga de alquileres. Emergencia por desastres climatológicos o ambientales, por ejemplo, que permiten al Estado otorgar subsidios o eximir impuestos, que estos son potestades que corresponden al legislativo, se le dan al ejecutivo. El año pasado se eximió, por ejemplo, por la pandemia, la emergencia sanitaria. Se eximió de licitaciones públicas a determinadas contrataciones, sin modificar la ley de licitaciones públicas o el reglamento de contabilidad del Estado. Se le eximió de impuestos o de tasas a determinados beneficiarios. Se otorgaron subsidios sin pasar por el Congreso de la Nación, se modificaron partidas presupuestarias, etcétera, etcétera, etcétera. Emergencia en materia de violencia de género. Nuestro municipio hace 5 años que está en emergencia en materia de violencia de género, y esto permite al Estado al Estado municipal, al Departamento Ejecutivo, al Intendente Montenegro, en nuestro caso, tomar determinadas decisiones en materia de licitaciones, contrataciones, compra, por ejemplo, de botones antipánico, realizar contrataciones de emergencia de personal en materia de cubrir cargos, por ejemplo, en la dirección de políticas de género, etcétera, etcétera. Esto es zona de reserva legal y emergencia. ¿Qué es la emergencia? Es la excepción excepcional, siendo redundantes, pero para remarcar más o machacar más, a la zona de reserva legal. Por otro lado, tenemos la distinción entre decreto, ley y decreto de necesidad de urgencia. Ustedes saben que un decreto es una decisión que toma el Poder Ejecutivo. Cuando digo Poder Ejecutivo, lo digo en su más literal sentido de la palabra. Órgano presidente de la República, órgano gobernador u órgano intendente. Son las únicas 3 categorías de funcionarios que emiten decretos. No hay nadie más que emita decretos. Los demás ministros, funcionarios emiten decisiones o resoluciones o reglamentos que tienen otra forma, no son decretos. Decreto emana del presidente de la República. Ley, en sentido formal, emana ¿de quién? El Congreso. El Congreso. El Congreso. Decreto ley. ¿De quién emana el decreto ley? Del Poder presidente. Ejecutivo. ¿De qué Poder Ejecutivo? ¿El presidente Fernández puede dictar un decreto ley? De un gobierno de facto. De un gobierno de facto. Bien, Jano. Que hoy te vemos pálido, Jano. Estás muy pálido. Decreto ley emana de un gobierno de facto. Y son decisiones que tienen forma de decreto, pero contenido de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el Poder Ejecutivo de facto reemplaza en una determinada decisión al Congreso que no está vigente. Esperemos que todas estas cosas las estemos estudiando como una referencia de la historia y nada más. Y que jamás, nunca más en la historia argentina vuelva a producirse un tiempo en el cual no rija o no esté presente o funcionando el Congreso de la Nación, que es quien tiene por obligación constitucional que dictar las leyes. Decreto de necesidad de urgencia, a similitud del decreto ley, es un acto con forma de decreto emanado del presidente de la República, pero que tiene un contenido legislativo. Es decir, que contiene una potestad del Congreso de la Nación, pero no porque el Congreso no esté funcionando, como en el gobierno de facto, sino por una cuestión de urgencia que impide proseguir los trámites de sanción de las leyes. Por lo tanto, decreto, acto del presidente; ley, acto del Congreso; decreto ley, acto del presidente de facto en reemplazo del Congreso; decreto de necesidad de urgencia, acto del presidente de iure, en imposibilidad de
pronunciarse el Congreso. ¿Queda clara esta clasificación? Por último, para terminar con esto, contarles que hubo en 1983 la última vuelta a la democracia, y la definitiva vuelta a la democracia, un debate jurídico en torno a la caducidad o continuidad de los decretos de los decretos ley. Porque algunos decían, bueno, ahora que asume el presidente constitucional, se supone que toda la legislación que dictó un presidente de facto tiene que caer. Algunos fueron partidarios de la caducidad. ¿Cuál fue la tesis que ganó? Siguieron rigiendo. ¿Cuál? Hubo algunos decretos ley que siguieron vigentes. Exacto, Tomás. Ganó la tesis de la continuidad. ¿Por qué? Porque era materialmente imposible reemplazar la laguna jurídica que se iba a producir si caían todos los decretos ley. De hecho, nuestra ley 19.549, Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, es un decreto ley que emanó del gobierno de facto de 1972. La ley de concursos y quiebras era decreto ley. La ley de sociedades era la 19.550, decreto ley. El régimen de comunicación audiovisual recién fue modificado hace 8 o 10 años atrás, fue decreto ley. Y hay muchos decretos leyes todavía vigentes. Como todavía en los ámbitos municipales o provinciales hay muchos decretos ley. En los municipios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sigue vigente la ordenanza de procedimientos administrativos, que es la ordenanza general 260, para regular los procedimientos administrativos de cada municipio, que es del gobierno de facto, de un intendente, de un gobernador de facto, que se arrogó la potestad de los consejos deliberantes locales, que son los que tendrían que dictar las las normas, las ordenanzas de procedimientos locales. Y tiene que hablar de la inconstitucionalidad del Estado bonaerense, que todavía su constituyente o el constituyente municipal no dictó las cartas orgánicas municipales que reemplacen a la vetusta ley de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, que también es un decreto ley de un gobernador de facto, el que sigue vigente, regulando todas las municipalidades, 135 municipalidades de la provincia más importante del país. Es un decreto ley. Que dicho sea de paso, ahí vi que Bordaisco salía a decir que había que trabajar las autonomías municipales, es verdad. Que dicho sea de paso, nuestra provincia está en el marco de la inconstitucionalidad por incumplir el 123 de la Constitución Nacional, que ordena garantizar las autonomías municipales. Nuestros municipios todavía no gozan de la autonomía plena que la Constitución les garantiza. Bueno, básicamente eso. Debajo de la ley se encuentran los reglamentos, que ya mencionamos que son cuando hablamos de la ley en sentido material. ¿Qué son los reglamentos? Son ley en sentido material. Actos de alcance general, abstracto y obligatorio. ¿Qué dicta el Poder Ejecutivo? Con efectos jurídicos directos sobre situaciones jurídicas, o sea, sobre terceros, en virtud de una atribución del poder constitucional. Esto es una definición de Balbín. Son actos de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo. Si lo dicta el presidente se llama decreto, si lo dicta un ministro se llama resolución. En virtud de una atribución del Poder Constitucional que dice qué es un reglamento, cuál es la potestad reglamentaria del Estado. Y lo vamos a ver en los distintos tipos de reglamentos que vamos a ver. Con efectos jurídicos directos,
sobre terceros o sobre situaciones jurídicas, sobre vinculaciones con terceros. Así que de eso se trata. Hay una particularidad. Cuando esos reglamentos son dictados no por el Poder Ejecutivo, sino por personas de derecho público no estatal, que también tienen potestad reglamentaria. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los colegios profesionales? Las normas de ética profesional y las condiciones de matriculación profesional o las normas de disciplina profesional son reglamentos administrativos, pero no dictados por el Poder Ejecutivo, sino por personas de derecho público no estatal, que tienen potestad reglamentaria porque son personas de derecho administrativo. Lo mismo pasa con personas de derecho constitucional como las universidades, que pueden dictar reglamentos, que no son los reglamentos administrativos básicos que nosotros estudiamos comúnmente, pero que sí son reglamentos administrativos que no dicta el Poder Ejecutivo, sino las universidades en ejercicio de su personería constitucional, efectivamente. Los tipos de reglamentos son 4. Los vamos a enunciar ahora y los vamos a volver a ver cuando veamos la bolilla de reglamento. Reglamento de ejecución o ejecutivo. Artículo 99, inciso 2. Se dictan para reglamentar la ejecución y el cumplimiento de la ley. Generalmente cada ley tiene su reglamentación. Reglamento delegado, previsto en el artículo 76 de la Constitución, cuando la propia ley dice que van a completar sus determinaciones, se van a complementar sus decisiones con un reglamento delegado. Delegan al Poder Ejecutivo la potestad de completar la ley. El impuesto al valor agregado, establecido por ley, oscilará entre el 18 y el 21%. Un decreto, un reglamento delegado, va a completar el contenido de la ley. Por lo tanto, no solo se lo llama reglamento delegado, sino reglamento de integración. Porque lo que dice no reglamenta la ley, sino que la integra. Artículo 76, vayan leyéndolo, vamos a volver sobre el particular. Reglamento autónomo, cuando no existe ley y el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar una determinada situación. Lo vamos a ver más adelante. Surge del artículo 99, inciso primero, la facultad general de administración del país que tiene el Poder Ejecutivo. Necesita, en su afán de administrar el país, necesita reglamentar determinada situación que no está prevista en una ley. Y el reglamento de necesidad de urgencia, previsto en el artículo 99, inciso 3, que todos ustedes conocen y que vamos a ver más adelante. Estos son los reglamentos. Seguimos con las fuentes. La jurisprudencia es una fuente indirecta muy importante. Es lo que dicen los tribunales sobre determinada situación. La jurisprudencia de la Corte, por supuesto que es vital en el derecho público, porque la Corte es la intérprete de nuestra Constitución. Por lo tanto, lo que diga la Corte va a ser lo que dice la Constitución. Cuando la Corte define el derecho de propiedad, está complementando lo que dice la Constitución Nacional, cuando nombra a la propiedad. La Constitución, sin definirlo, está diciendo algo sobre propiedad. ¿Qué es la propiedad? Lo va a decir la Corte, la jurisprudencia de la Corte.
lo que es idoneidad en el cargo, lo que es cualquier concepto jurídico indeterminado. Son fuente indirecta en general, tanto en la jurisprudencia unánime, como en la jurisprudencia mayoritaria, como en la jurisprudencia minoritaria, porque yo puedo agarrarme de lo que dice un juez en minoría para hacer valer una postura, para justificar una posición, para resolver un conflicto o una contienda administrativa, o para promover un cambio legislativo. Sin embargo, para Balbín son fuente directa en los siguientes casos. Los fallos de la Corte, en tanto que son obligatorios en principio para los otros tribunales. Los fallos plenarios, que son obligatorios para las salas de una misma Cámara o para los demás jueces del fuero. Las sentencias con efectos absolutos. Por lo tanto, siempre la jurisprudencia es fuente directa o indirecta del derecho administrativo. Que por supuesto todos saben lo que es jurisprudencia porque lo han visto como fuente del derecho civil ya, fuente general del derecho. Otra fuente del derecho, la doctrina. Es una fuente indirecta o material de aplicación subsidiaria. ¿Qué es la doctrina? Es la opinión de los expertos o de los especialistas, de los doctrinarios, de los jurisconsultos, de los autores, que se expresa en los textos del derecho administrativo o en las jornadas de derecho administrativo. Las jornadas muchas veces contienen conclusiones del trabajo en comisión, recomendaciones, posturas, que son fuente de consulta indirecta, no obligatoria, material, importante, influye sobre la construcción de fuentes jurídicas, porque cuando avanza la doctrina, las leyes se modifican. No existiría, por ejemplo, el fuero contencioso administrativo si no hubiera sido una lucha de la doctrina durante 100 años en la provincia de Buenos Aires. Y eso es para la interpretación de la fuente jurídica. ¿Cómo interpreto yo? ¿Qué es un caso judicial? Me lo dice la doctrina. ¿Qué es un acto administrativo? Me lo dice la doctrina. ¿Qué es un reglamento? Me lo dice la doctrina. Contribuye también, como decíamos, no solo a interpretar, sino también a crear derecho. Los principios generales del derecho, otra fuente del derecho administrativo, una fuente subsidiaria. En caso de insuficiencia de la ley y de la costumbre, y mientras no se pueda utilizar la analogía. No puedo resolver el caso porque no tengo ley y no tengo una costumbre aplicable. No puedo utilizar analogía. Voy a los principios generales del derecho, que son reglas de carácter general y abstracto y de estructura abierta. Es decir, tengo la posibilidad de tomar un principio general y adaptarlo a mi caso, conforme las particularidades del caso, decía el viejo Código Civil. Hoy el Código Civil y Comercial, en el artículo 2, dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Esto es clarito, lo sabemos. Sus finalidades. El principio de la voluntad del legislador. Su finalidad. Las leyes análogas, que aplico en el caso de no tener una ley propia, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos,
los principios y valores jurídicos, principios generales del derecho, de modo coherente con todo el ordenamiento. Se construye el ordenamiento en base a todos estos elementos que yo dije. El viejo artículo 16 decía que si la cuestión no se resolvía por las palabras ni el espíritu de la ley, se aplicarían los principios de leyes análogas, sino los principios generales del derecho, considerando las circunstancias del caso. Estos principios generales del derecho tienen una jerarquía. Para los ius naturalistas, por encima de todo el derecho natural, el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad de la persona humana, por ejemplo, el derecho a la dignidad, aunque no esté consagrado en la legislación, es un derecho superior, un principio general del derecho. El artículo 33, por ejemplo, los derechos no enumerados, que surgen de la forma republicana del principio democrático de gobierno. Así fue que se consultó, por ejemplo, la población en una consulta popular del Beagle en el año 84, en base a estos principios no enumerados. Hoy, después del 94, 10 años después, se incorporó a la Constitución el derecho a la consulta popular, pero en ese entonces no existía. Y el entonces senador Leónidas Sadi, de la provincia de Catamarca, por ejemplo, argumentaba que la consulta popular del 84 era inconstitucional porque violaba el artículo 22, de que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Fíjense a dónde llegaba la condena hacia la posibilidad de consultar al pueblo. ¿Recuerdan el plebiscito del 84? O sea, no vivían ustedes, pero ¿alguno lo recuerda, lo sabía, lo conocía? ¿Sí o no? Hacen sí o no con la cabeza y están todos con la pantalla negra. ¿Cómo es? Jano, ¿sabías vos? Jano se fue a dormir así. María Inés, ¿vos sabías? ¿Sí? ¿Te acordás algo? Bueno, así fue. Así fue. Principio del derecho natural. Principios constitucionales. Generales del derecho constitucional. El debido proceso y la tutela judicial efectiva del artículo 18. La propiedad. El principio del sistema democrático del artículo 36 y 38. La división de poderes y la legalidad. Artículo 1, 75 y 99. La autonomía personal y la igualdad, del artículo 16 y 19. El reconocimiento y exigibilidad de los derechos, 14 y 28. La responsabilidad del Estado, artículo 16 y 17. Ahora recién está legislada la responsabilidad del Estado y está legislada a medias. Pero antes que el Estado, si producía un daño, tenía que hacerse responsable, surgía como un principio general del derecho civil. Reconocimiento, principio de transparencia, artículo 36, de participación, artículo 29, 40 y 42, del federalismo, 1, 5, 121 y 124, de descentralización administrativa, 75, 18, 19, 85, 86, 120 y 129. Estos son los principios generales, algunos de los principios generales del derecho, que son fuente directa del derecho administrativo. Los principios legales, debajo, los naturales, los constitucionales, los legales, la cosa juzgada. Otros principios que nacieron del derecho civil, como el principio de buena fe, de los actos propios, de la prohibición del enriquecimiento sin causa, que da lugar a las obligaciones administrativas. Estos son principios generales del derecho civil, que son fuentes del derecho administrativo. Es decir, un patrimonio no puede enriquecerse a costa del otro. Esto se aplica en la relación de los ciudadanos con el Estado. Ni el Estado ni el particular se pueden enriquecer a costa del otro. Y esto surge del enriquecimiento sin causa, que es un principio general del derecho. La doctrina de los actos propios, que en derecho administrativo se llama de la confianza legítima. Es decir, confiar en que el Estado va a actuar de determinada forma.
Pero en la Argentina el Estado es imprevisible, actúa descabelladamente a veces. ¿Cómo el Estado va a actuar de determinada manera? Y sí, actúa de determinada manera, lamentablemente. Me viene prorrogando la locación de servicios hasta que no me la prorroga más. Y me quedo en la calle. Y no me nombraron en la planta permanente. Bueno, el Estado actúa imprevisiblemente. Acá, por ejemplo, tengo anotado el principio legal de la buena fe, el caso de la compañía azucarera tucumana del año 89. Que habla del derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento leal y coherente de los otros, sean estos los particulares o el propio Estado. Es decir, la veracidad ajena y el comportamiento leal. Se supone que si yo le pago el impuesto al Estado, el Estado tiene que comportarse conmigo de determinada manera. Que si yo me fracturé por culpa de un montículo de cemento que quedó en una bocacalle, el Estado, si actuara, se comportara lealmente, debería indemnizarme. Y después, los principios reglamentarios, que surgen de los reglamentos. ¿Cuál es el gran principio general del derecho administrativo? Y esto lo usamos para cerrar ya la clase de hoy. El principio del indubio. ¿Cómo? El principio del indubio. Indubio, ¿qué cosa? ¿Pro qué? Operario, ¿no? En el derecho laboral. En nuestro derecho, Ah, Particular. pro administrado. Indubio, pro administrado. En caso de duda, voy a estar a favor del administrado, que es la parte débil en esa relación. En la teoría. En la teoría. En la práctica tenemos que, a veces la parte débil es el Estado, Ragazzi. Cuando las grandes corporaciones económicas, financieras, internacionales, arrinconan al Estado, la parte fuerte de la relación no es el Estado, es la parte débil. Cuando vienen con las exigencias, con las potestades, cuando vienen con los aprietes, ¿no es cierto? O en donde sea, el poder sindical, el poder económico, el poder financiero, el poder mediático. A veces en la parte débil es el Estado. Pero bueno, hablamos del ciudadano común, el ciudadano de a pie, como le dicen. Suena medio feo eso de ciudadano de a pie, pero bueno, le dicen así. Es así la cuestión. Así que bueno, vamos a ver la clase que viene, son y cuarto. La clase que viene, el resto de las fuentes. Y después vamos a seguir con la bolilla siguiente, que son los reglamentos. ¿Alguno tiene un calendario ahí? Yo, doctor, tengo. ¿Cuántos jueves tenemos, aparte, descontando hoy, desde la semana que viene hasta el parcial, que es el 24 de septiembre? ¿Cuántos jueves tenemos? El 2, el 9, el 16 y el 23. Uy, re poquito, chicos. Qué temprano son los parciales. Estaba viendo Bueno. lo mismo cuando vimos la fecha, que tenemos re poco. Sí. Traten de no... Igual es re raro, en esta materia son muy próximos, los demás son el 21 de octubre, mediados de octubre, no sé por qué es tan cercana la fecha. Por eso no se retrasen con el estudio. Traten de ir al día y traten de tener leído reglamentos para la clase que viene. Ok. Ya dimos la presentación, traten de tener reglamentos. ¿Alguna duda de lo de hoy? Una pregunta con respecto al material. Sí. ¿El manual de Balbín nos sirve para toda la materia o para el primer parcial?
Mira, Tomás, el manual de Balbín tiene prácticamente toda la materia, pero no toda. Y tiene mucho contenido que no entra en los exámenes. Pero con ese manual se puede preparar casi toda la materia. Y lo que Perfecto, no está gracias. Balbín, vamos a ir diciéndoles de dónde pueden sacarlo. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, buena Gracias. fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, profe. Estudien, despéjense igual. Una cervecita el fin de semana, no la dejen de hacer. Una copita de vino. Pero estudien. Chaucito. Gracias. Chau, Adiós. chau. Gracias, buen fin de. Adiós.